A Fernando lo conozco hace mucho tiempo, somos compañeros de generación en la universidad, estudiamos ambos acá en la Católica, y después ambos fuimos también a hacer doctorado a Estados Unidos. Y bueno, yo después volví y Fernando se quedó en Estados Unidos trabajando en Google. ¿Tú trabajaste en Google, no? Pasé por una empresa chica. Pero bueno, su carrera principal lo hizo 12 años trabajando en Google, y hoy está repensándose, terminando el ciclo básicamente de lo que es trabajar en Google, y está visitando Chile, está tomándose el tiempo de reflexión, según me contaba. Y lo interesante que ella quiere compartir con nosotros, bueno, lo que es su experiencia, su visión de la investigación y de la tecnología, pero principalmente va a compartir lo que fue su experiencia de trabajar estos 12 años en Google, lo cual creo que es súper interesante para nosotros. Así que bueno, quiero agradecer a Fernando y por favor un aplauso para... Gracias. Sí, como él decía, en mi historia de guerra de haber trabajado en Google por esos años, y el interés para ustedes es que si a alguien le interesa como salir del país a estudiar, cómo se estudia un posgrado o algún grado en una universidad en Estados Unidos, cuál es el proceso, voy a contar un poquito. Si alguien quiere aplicar alguna de estas empresas gigantes de la tecnología, las transnacionales, qué tipo de empresas son estas, cómo funcionan y qué sé yo, y cómo se consigue un empleo en eso. Y luego voy a hablar un poco de los proyectos que tuve, que no son ni tan avanzados ni nada, pero lo interesante para ustedes es que ustedes se enfocan como a lo teórico. Ya hay una gran diferencia entre agarrar una cosa teórica y ponerla en práctica y finalmente entregarla a los usuarios y todos los problemas que un mundo completamente más allá de solamente desarrollar la teoría. Esta es mi primera historia, esta es la pequeña historia. Yo estudié aquí en la Católica, Ingeniería Eléctrica, y después miré, qué sé yo, cuáles eran las opciones y dije, me gustaría estudiar en el extranjero para hacer un doctorado, y finalmente terminé en California, te voy a contar. Y luego de eso terminé trabajando 12 años en Google como software engineer, que es simplemente un ingeniero desarrollando software. Te cuento aquí un poco los estudios para que veas como cuál es la base con la que yo apliqué a mi carrera. Hice ingeniería eléctrica y luego hice el máster, que era como casi gratis porque era un año y medio, algo así, y un pequeño proyecto que me tomó como un año. Esto fue hace un montón de tiempo. La tesis fue en redes neuronales, que era como los tópicos así sexy del momento, cuando yo lo hice, que era en los 80, así a finales de los 80. Así que cosas súper primitivas. Pero algo importante de esto fue que lo hice en MATLAB, y MATLAB todavía se usa y qué sé yo. Es importante esas cosas como cuando aplicas y tienes en tu resumen diferentes tecnologías con que tú trabajaste, que son las claves que se ocupan después en la empresa. Ellos miran, que dicen, este tipo trabajó en MATLAB, sabe lo que hace, y eso es como keywords, así que miran, que dicen, ya, ok. ¿Por qué salí de Chile? Porque, como ven aquí, lo saqué ahí de Worldometers. Aquí están los 10 países más populosos, China, India, Estados Unidos, y después incluso yo me sorprendía que está ahí Indonesia y Pakistán, que ustedes seguro que creen que eran unos países de una porquería, pero están ahí el número 5, Brasil, 200 millones, que es un país aquí al lado, México, 128 millones, y Chile está ahí 19 millones, o sea, el número 63, comparamos con Kazajstán o con Guatemala. Entonces, claro, no es que Chile tenga nada malo, sino que simplemente, nada más que la escala de la población determina
más o menos el tamaño de la economía. Chile es muy aislado y también está como lejos de como de las rutas internacionales. Así que estamos como aislados por los Andes y el mar y por estar lejos de las rutas internacionales, así que hay poca también, hasta el momento, diversidad étnica. Y eso también lleva a que hay poca diversidad en el lenguaje. Esos son ejemplos como de barreras de conectar Chile al mundo. Porque desgraciadamente inglés ahora es el lenguaje del dinero en el fondo. Y si uno quiere conectarse internacionalmente, hay que hacerlo en inglés, no hay otra forma. Que bueno, esta es la razón de que yo me motivé a salir del país, porque vi alrededor y bueno, en esa época también, en los principios de los 90, había muy pocas empresas aquí que a mí me interesaban y yo dije, ok, yo quiero seguir mis cosas de inteligencia artificial, pero quiero ir donde está lo mejor de lo mejor, o por lo menos algo mejor que en Chile. Okay, ¿cómo aplicar a un doctorado en los Estados Unidos? Yo tenía súper poco información acerca de qué universidades eran buenas y dónde debería yo aplicar, así que fui al Instituto Chileno Norteamericano a buscar un poco de información y busqué en la red de ese momento, que era súper primitiva, y encontré algunas en California, qué sé yo. Pero al final de cuentas lo que más importa es buscar qué programas te interesan, porque hay diferentes universidades que son conocidas por programas fuertes en ciertas áreas. Por ejemplo, Berkeley y Stanford se conoce por computación y qué sé yo, y ahora MIT, qué sé yo. Ahora es súper fácil porque en la red hay un montón de información, así que es cosa de ir, ver cuáles son las top en tu campo que te interesa y ver qué es lo que piden. Pero lo otro que es súper importante es buscar como qué profesor estarías aplicando, porque si estás aplicando a una cosa de posgrado, no es solo ir a hacer las clases, eso es como lo mínimo de importancia. Lo mayor es a qué profesor te gustaría a ti aliarte, y él va a ser tu advisor. Y ojalá que fuera con un contacto, ojalá que tu profesor de aquí supiera al profesor de allá, y ahí la cosa es mucho más fácil. Eso es buscar a dónde aplicar. Luego, por supuesto, hay que ver cuáles son los requerimientos que ellos piden para entrar a ese programa. Bueno, obvio que notas excelentes en tu bachelor, o sea, en el pregrado. Y después hay que tomar unos tests, uno es en inglés y el otro es de capacidad académica. Y el de inglés se llama TOEFL. Yo lo preparé tomando un curso pagado en el Chileno Norteamericano, como de por lo menos 3 meses, y saqué un score súper bueno, así que preparándolo no hay problema. Y luego la prueba de capacidad académica, ahí están los links si ustedes lo quieren mirar. La prueba de capacidad académica es como cualquier prueba de capacidad matemática y qué sé yo, y dependiendo de qué carrera uno está aplicando en Estados Unidos, quizás hay uno adicional. Yo lo preparé con un libro y es lo mismo que cualquier prueba de capacidad académica, pero en el fondo hay que prepararlo. Si uno no lo prepara, saca el mal score y nadie te da boleto allá y qué sé yo. Los tipos en China son... Bueno, la universidad en Estados Unidos está llena de asiáticos y sobre todo chinos. Y son súper competitivos porque en China muchos de ellos tienen como una porquería de vida, son pobres o qué sé yo, o clase media baja, entonces como su boleto de escapar de eso es estos programas. Y para ellos es un enorme cambio de vida, así que salen de China, van allá, estudian y después, qué sé yo, son contratados por Google. Es como ganarse el ticket de la lotería, entonces estudian como locos y practican estos tests, qué sé yo, y se sacan muy buenos puntajes. Bueno,
finalmente terminé en esta universidad, que es la Universidad de California en Irvine. La Universidad de California es un sistema que tiene como, no sé, entre 12 y 17, no sé, sedes. Y hay algunas conocidas como UCLA, que es la que está en Los Ángeles, Berkeley, que está en Berkeley. Y esta es mucho menos conocida, que está en Irvine, que es como 1 hora y media, 1 hora al sur de Los Ángeles. Tomé 5 años para hacer un doctorado, era en el departamento de computación, pero mi advisor era amigo con un tipo en el departamento de neurobiología y hacían proyectos conjuntos. Y eso a mí me gustó un montón, porque hacíamos como cosas más biológicas y qué sé yo. O sea, más teoría, pero más tratando de modelar el cerebro realmente. No sé, saben, pero ¿cómo yo pagué por este programa? En general, uno puede conseguir soporte económico haciendo un posgrado, porque allá tienen como, o sea, los profesores consiguen dinero para la universidad y para sus proyectos, y de ese dinero te pagan a los de posgrado, porque uno en el fondo tú trabajas en esos proyectos al final y trabajas súper barato comparado con si ellos contrataran a un ingeniero salido de alguna universidad. Así que en el fondo uno transa ganar súper poco. Yo ganaba como $1.000 al mes en ese momento, o sea, 12.000, trabajando en los proyectos y trabajando de TA, que es Teacher Assistant, que es corregir pruebas y hacer sesiones de revisar la materia y qué sé yo. Incluso mi advisor era recontra flojo y me mandaba a hacer cátedra. O sea, me decía, aquí está el libro y aquí están las notas, ya anda a hacer la clase. Unas clases menores así como de 15 personas, qué sé yo. Ok, bueno, ahí salí de Chile, me conseguí ese grado y luego de eso me di vuelta un poco en el laboratorio por unos años, pero después de eso fui ahí a aplicar a Google. Entonces, ¿cómo conseguir un trabajo en Google y quizá en cualquier otra empresa como Facebook y LinkedIn, en las varias que están ahí en el Silicon Valley? Ya, ahí puse ahí nacer con alto IQ, o sea, con inteligencia alta, porque si no, claro, no se puede. Y eso uno lo prueba haciendo los grados avanzados, como quizás el doctorado o máster. Yo creo que sí contratan solamente de pregrado, sí contratan, pero uno tiene que haber sacado bastante buenas notas y tener quizás haber trabajado en otra empresa, como para probar a ellos que uno en realidad es un destacado del pregrado, o sea, como qué sé yo, como el top 2% de la gente que salió de pregrado. Y te contratan a un salario más bajo de entrada, pero uno puede subir y qué sé yo. En fin. Bueno, obviamente estudiar Computer Science, que es como lo relevante, pero hay kilos de gente que estudia Computer Science, sobre todo de China e India, hay por kilo. Entonces, si uno solo tiene eso y solo tiene pregrado, en realidad pocas posibilidades de que te contraten. Entonces, se puede hacer un título avanzado, o sea, seguir enfocando en Computer Science, o puedes hacer algo mezclado que también sirve. Si uno estudió pregrado física y después hace un posgrado en Computer Science, eso es súper atractivo, o biología, o economía, o cualquier otra cosa así, porque eso lo hace a uno único. O sea, si uno es físico y qué sé yo, y con Computer Science, hay poca gente que es así. Y en general, como vamos a hablar quizás después, los proyectos no son solamente Computer Science puro, sino que mecánica, física y qué sé yo, y incluso ciencias sociales y cualquier cosa, diseño. Ya. Después, dentro de Google hay como varias oficinas alrededor del mundo. Por supuesto que la principal está
en Silicon Valley, que es la más grande ahí, pero hay otras que son bastante grandes que voy a mostrar aquí. Entonces uno en el fondo elegir qué oficina quieres aplicar, porque te van a preguntar a dónde quieres trabajar. Después hay como dos rieles dentro de la compañía. Se puede estudiar, se puede trabajar en ingeniería, escribiendo programas y qué sé yo, o se puede ser un manager, que allá le llaman project manager, que es controlando el proyecto y qué sé yo, y a veces en contacto con los clientes externos y con otros grupos. Y cuando uno entra, elige qué tipo de carrera quiere. Bueno, inglés, no sé si lo recalco necesariamente, pero, o sea, suficientemente, pero inglés es súper importante. O sea, cuando yo hice un montón de entrevistas, como 100, yo creo en total, y igual contratan gente que tiene inglés marginal, pero ayuda un montón tener un inglés útil, un inglés que funciona. O sea, que llegaba un montón de gente de Asia, como China, que recién se bajaron del barco más o menos, allá le llaman, y que tenían así terrible comunicación. Y en el fondo uno no lo puede contratar ahí mismo porque no serviría sino hasta que quizás 6 meses de estudiar un poco más para poder hablar y poder comunicarse con los compañeros. Así que cualquiera de ustedes que piense ir a estudiar o ir a trabajar, inviertan y estudian inglés en algún instituto y qué sé yo. Luego preparar la entrevista, esto es consejo para ir a cualquier lado. Llega un montón de gente que no ha preparado la entrevista. Si vas en la red, hablan un montón de cómo es la entrevista en Google y tienen ejemplos, gente que tomó la entrevista y escriben en su blog ahí de cómo fue la entrevista. Llegaba gente que yo entrevistaba y llegaban así, oh, yo soy grosso, contrátenme. Y no había leído nada, le tiraban unos problemas y quedaba botado. Claro, o sea, súper poca opinión de la gente que llegaba así, yo soy súper bueno, contrátenme. No cuesta nada, es una semana de mirar problemas, mirar gente, cómo contratan en Facebook, qué preguntas hacen y qué sé yo. Como preparar como cualquier prueba. Empleo previo, sí es importante. Si uno sale directamente de la universidad es más difícil, pero a mí no es imposible ni nada. Sobre todo si uno tiene buenas notas y buenos grados y qué sé yo. Pero lo único que yo miraba era gente que, sobre todo en India o qué sé yo, que estudiaron pregrado y después trabajaron en una empresa que en general usan C# y a veces usan Java, que hacen software de como back office, así súper aburrido, que onda un database y no sé qué, y procesar los récords ahí en el hospital o alguna vez así. Yo miraba a esos tipos y esos tipos así, olvídate. Esos son como las masas que estudian computer science y que están ahí haciendo un trabajo súper menial. Entonces lo que está buscando en Google es gente que en el top en el campo y que son creativos y que sí. Porque las oficinas están bueno, aquí están todas las oficinas, pero es que hay muchas que son solamente de venta. Aquí hay una en Chile, pero es solo de venta. Y si uno aplica, va a aplicar solamente a las de ingeniería. Y aquí puse una lista de las como más o menos principales de ingeniería. Por supuesto en Silicon Valley está Mountain View, hay otra en Nueva York, hay una en Seattle, yo trabajé en Los Ángeles, después en el resto del mundo hay una en Londres, en Zurich, en Alemania y una en Tokio y qué sé yo. Esta era mi oficina. Tiene varios edificios, como 1000 personas en la oficina, he mezclado ingeniería y venta. Está en Venice Beach, ahí en Los Ángeles, que está como a unas cuadras de la playa. La gente iba en la mañana al rally, qué sé yo. Y en general ponen una oficina para absorber gente de universidades importantes. Ponen ahí una oficina para absorber a toda esa gente. Y yo trabajé ahí en Computer Vision.
como van a ver. Ok, ¿qué fue lo bueno de trabajar ahí? Respecto a proyectos, respecto al trabajo que hice. A lo mejor quizás es compañeros de trabajo, porque como el proyecto es el proceso de selección para ellos, para traer gente a Google es así, es estricto. La gente con que uno termina trabajando es gente de súper buen nivel. O sea, te terminas trabajando con gente de tu nivel. Y por supuesto más alto. Cuando uno trabaja en un proyecto, el impacto es como global. O sea, yo trabajé, en una de las cosas que hice fue Google Fotos, y está en el teléfono y está distribuido por todo el mundo, qué sé yo. Entonces, si uno va y hace un pequeño cambio, eso va a afectarle a millones de personas. Lo otro es que yo tuve acceso a, claro, si uno viene a usar el computador personal así, a impensables cantidades de recursos de cómputo, en la orden de miles de CPU. Están todos estos, por supuesto, en los centros de datos. Y yo podía lanzar programas que corrían en el centro de datos que ocupaban esa cantidad de CPU, y ahora tienen GPU, que son para correr redes neuronales, qué sé yo, incluso tienen coprocesadores para hacer lo mismo, así que la cantidad de cómputo es increíble. La cantidad de disco también que tenía acceso es increíble, en el orden de petas. La cantidad de memoria también era ridículo. O sea, la cantidad de memoria que tenía acceso es como lo que uno tiene, normalmente uno tiene acceso a disco. Vale, espera. Y la capacidad de la red también es increíble, porque para comunicar entre estos CPU, qué sé yo, y de un centro de datos a otro también tienen conexiones privadas, qué sé yo. Entonces tenía acceso a estas increíbles cantidades de recursos, y luego tenía acceso a increíbles cantidades de datos. O sea, tenía acceso, por ejemplo, a todas las imágenes en la red. A todas. Porque Google construye el índice de imágenes en la red, ¿no es cierto? Cuando uno busca, qué sé yo. Para eso ellos tienen que bajarlas y, qué sé yo, agarrar los datos y qué sé yo, y ahí construyen el índice. Es increíble pensar que una compañía puede como ingerir todo eso y guardarlo más encima. Y después tenía además de los datos así como las imágenes, tenía acceso a los clics, o sea, cuando la gente busca, ellos hacen clic en diferentes cosas, y también tengo acceso a las búsquedas. O sea, cuando por ejemplo, la gente está buscando un tipo de perro o alguna cosa, entonces ponen ahí la raza del perro y salen imágenes. Yo tengo acceso a qué es lo que escribieron y en qué imagen se hacen clic. Y como una escala enorme, millones y millones y millones. O sea, la tabla de búsquedas es tan enorme que cualquier búsqueda que a uno se le ocurra está ahí, donde alguien la escribió. Y la escribieron como es, y también así con errores. Okay. Que era lo bueno en la vida laboral, o sea, eso no es los proyectos de la vida laboral. Quizás todo esto lo han escuchado ustedes. ¿Dónde está el edificio localizado? Ahí le dije que estaba al lado de la playa. El edificio es un súper buen edificio, quizás como este, que sé yo, moderno y todo. Tiene un gimnasio, tiene un comedor, y la comida es gratis. Y habían 3 comidas al día, así, desayuno, almuerzo y comida. Hay salas de conferencia que tienen cosas de video, y se puede hablar de una oficina a otra, qué sé yo. La estación de trabajo que te dan es moderna y qué sé yo, una buena silla, y la mesa, si uno pide, esas mesas que suben y bajan, que son motorizadas. Y para la gente que tiene problemas de la mano o la espalda o qué sé yo, te acomodan, te traen cualquier mesa que uno pida, la traen, y cualquier silla, y cualquier mouse, y cualquier pecera que uno necesite especial lo traen, pero la que te dan así normalmente es súper bien.
El computador que te dan en realidad no importa porque uno lo que más usa es el centro de datos, pero el computador es súper bueno y tremenda pantalla y qué sé yo. Hay soporte técnico ahí en el lugar, así que si cualquier cosa se rompe, hay una persona que está ahí durante todas las horas de trabajo y uno lo llama y vienen y arreglan el monitor o qué sé yo, o te dan otro mouse. Y hay una sala donde hay cosas para sacar, o sea, si se rompe el mouse uno va allá y saca otro y lo pone y sigue trabajando. Y también hay buenas operaciones técnicas, o sea, yo usaba los centros de datos y esas redes entre los centros de datos y qué sé yo, y todo eso por supuesto hay un ejército de gente haciendo que todo eso funcione todo el tiempo, ¿no? Y que todos los datos que uno guarda están protegidos 3 veces y qué sé yo. Así que todo eso te lo dan así gratis. El salario, bueno, la compensación, que son el salario y las acciones, y por supuesto los seguros de salud y la cantidad de vacaciones, es todo bien y comparable con el resto de otras empresas de ahí. Ahora deben estar pagando como, no sé, entre, digamos, $150.000, una cosa así, al año, y por lo menos como 100.000 más en acciones, o sea, como 250.000 de compensación total. Pero por supuesto el gobierno se roba como 40% de eso en impuestos y vacaciones son como 3 semanas cuando uno entra y después hasta 5 semanas después de unos tiempos. Y también te pagan cualquier viaje entre cualquier oficina. Yo fui a Zurich, fui a Japón y por supuesto dentro de Estados Unidos yo estaba en Los Ángeles y la central está en el Valle del Silicio, así que yo volaba ahí como cada un par de meses, ni problema. Y te pagan el hotel y te pagan el avión y todo. Y también te pagan una conferencia anual y las típicas que uno puede elegir para... Ok. Vamos avanzando. Lo malo en proyectos... ya, ok. El principal problema es que el incentivo es incorrecto en el sentido de que esta compañía, el principal fuente de ingresos, como el 90% más, es los avisos comerciales. Eso es lo que produce el dinero en Google. Así que como que la razón, después vamos a ver mi proyecto, pero hay como pensar que cuál fue la razón para hacer esos proyectos comparado con que el principal incentivo de ganar plata es esto de los avisos comerciales. No es en el fondo como para servir al usuario, sino que es como para servir a la gente que quiere poner avisos comerciales en la red. ¿Okay? Yo no tenía contacto directo ni remoto con los usuarios, entonces nosotros como que tiramos cosas por encima de la muralla así, y si la gente le gusta bien y si no, da como lo mismo. O sea, bueno, igual sigue siendo, nadie es despedido, o qué sé yo, por culpa de que las cosas que produjimos los usuarios finales se quejaban o algo así. Así que ahí también, claro, malo porque producimos algo y la gente como que decía, no, esta cosa no sirve o no me interesa. Otro problema era que viniendo más del lado académico, porque la gente con quien yo trabajaba eran todos doctorados y qué sé yo, y habían salido de universidades, de quizás haber sido profesores y venían a trabajar. Mucha gente existía una solución académica que habían investigado y qué sé yo, y entonces la trataban de enchufar en algún lado para ver, para hacerla producto. Por ejemplo, después vamos a ver, pero había un detector así de granularidad fina de pájaros y plantas. Y nadie se preguntó si los usuarios finales querían esta cosa, pero hicimos el producto y lo mandamos. Pero ahí vamos a ver si ustedes piensan que eso era interesante. Ya, ok. El resumen, o sea, esto era que digo que gastamos un montón en algunos de estos proyectos, gastamos una cantidad enorme de recursos de ingeniería en humanos, nuestro tiempo y qué sé yo, ya dije más o menos como cuánto pagamos, que era $250.000 por ingeniero. A ellos les debe costar como $500.000, porque hay que darte el computador y qué sé yo, etcétera.
si uno va sumando como todos los ingenieros que trabajaron en el proyecto, una enorme cantidad de plata, más encima de todo lo que usamos los centros de datos y los discos y qué sé yo, y si finalmente la cosa nadie la usa, es como un ridículo gasto. Así que el aprendizaje final ahí es testing production, que significa que si ustedes hacen un proyecto, siempre y en cada etapa, incluso desde el comienzo más primitivo, prueben sus ideas con los usuarios finales o con el objetivo final. Porque, por ejemplo, la gente decía, tenemos una idea de que vamos a hacer este detector de pájaros y plantas y va a ser fantástico y todo el mundo le va a gustar. Ni siquiera lo usaron, ni siquiera salen a la calle a tratar de tomarle una foto a un pájaro. Yo lo hice así, salí a la calle con el celular a tratar de tomar una foto a un pájaro, es casi imposible. Porque esta cosa tiene un lente súper amplio. El pájaro tiene que estar ahí donde está esa botella, más o menos, para que haya resolución suficiente. Y por supuesto todos los pájaros se vuelan y qué sé yo, así que... ok, uno malo quizás es que la compañía en el contrato dice que ellos son dueños de producción intelectual dentro, que ok, está bien, pero también fuera. O sea, si tú produces cualquier cosa en tu casa, en el fin de semana, ellos también son dueños. Ok, lo malo en la vida laboral, yo tuve un viajar súper largo entre la casa y el trabajo, gastaba como 3 horas al día en viajar en el auto. Y esto ocurre comúnmente si uno tiene familia e hijos, porque donde ellos ponen la oficina no es buena parte para vivir, entonces uno va a vivir a otro lado, y qué sé yo. Y lo mismo que ocurre ahí en el Valle del Silicio, está súper populado, qué sé yo, es difícil encontrar algo donde vivir. Después habían evaluaciones de rendimiento cada 6 meses, que es como típico en las empresas, pero es una porquería y no sirve a nada. Gastaba como un día en preparar esta cosa, y más si uno quería promoción, y en el fondo significa escribir tu propia evaluación, y hay que revisar qué es lo que hiciste, e incluso con súper detalle así de qué cosas escribiste, y qué programa, y cuántas líneas, y no sé qué weá. Después hacer la misma evaluación para los compañeros, hacer una lista ordenada de los compañeros, es decir, este es mejor que este, sí, y este es el peor, qué sé yo. Y por eso digo que es Juego de Tronos, porque uno no puede así acuchillar al compañero por la espalda, porque luego él se da vuelta y te acuchilla a ti, entonces como que nadie o sea, no estás como libre para decir la verdad. No se puede uno parar y decir, no, este tipo no hace nada, qué sé yo, es un flojo. Es como más fácil como quedarse callado y no decir nada, porque total, para que no te llenen a ti. Y bueno, las promociones son basadas en proyectos exitosos, y eso es más o menos como la suerte, porque pues no está tan libre de elegir proyectos. Tú estás en un grupo y te dicen, ya, ok, tú vas a ir a este proyecto y tú haces lo mejor que puedes, pero si el proyecto era malo del principio, sonaste. Bueno, y reorganizaciones y cambios de equipo y políticas de oficina, bueno, todo eso más. Ya, ok, vamos a proyectos. Al principio, esto era como un montón de tiempo atrás. Al principio de mi carrera, lo único que había era SIFT, que es el Scale Invariant Feature Transform, que es una forma de agarrar la imagen y producir features para describir la imagen y después poder hacer diferentes cosas, y en nuestro caso para poder después encontrar la imagen en una lista de imágenes grande que teníamos. No sé, supongo que son como bien familiares a esta técnica, pero en resumen se parte con una pirámide de resoluciones de la imagen, y en cada ese nivel de resolución se detectan key points, que son puntos en la imagen que son de interés, y luego para cada de estos puntos se computa un descriptor de esa área, y están aquí estos círculos, son las diferentes áreas donde están esos descriptores, y finalmente la imagen termina convertida en una lista de la posición y estos descriptores, y cada descriptor tiene diferentes números que describen lo que es, por ejemplo, ahorita el radio y qué sé yo, y la dirección del gradiente y qué sé así. Cuando tienes esa lista y qué sé yo, puedes hacer esto que es el matching,
teniendo imágenes que son similares, o sea, estas deberían ser la misma imagen en el fondo, tomada de diferentes lugares. Y podemos hacer esta correspondencia de los descriptores y podemos decir que ya esta imagen es un buen matching. Entonces, con esa tecnología, que era la teoría, lo aplicamos a estos proyectos. Y el más temprano fue el Google Goggles. Y ahí pueden ver que era una aplicación en el teléfono que tú podías reconocer diferentes cosas, y ahí están las cosas que se pueden reconocer. Y como dije, esto nadie le preguntó a los usuarios si querían esta aplicación. Simplemente teníamos una batería de tecnología ahí arriba que podíamos reconocer. Esta tecnología CEFT funciona súper bien para reconocer imágenes únicas, o sea que es exactamente la misma imagen como, qué sé yo, el logo de Sony o algo así. O sea que es idéntico y que es plano, que ahí funciona sin problema. Entonces podíamos reconocer logo, etiquetas de vino, el frente de la calle, arte, eso contact info era letras, pero eso es otra cosa. Frente de libro y esto landmark que donde yo trabajé, voy a hablar en un segundo. Como ven ahí teníamos simplemente eso, es lo que había, y eso lo pusimos en el producto sin pensar de que la gente quería reconocer vino o qué sé yo. ¿Ya? Ok, yo trabajé en este proyecto que es atracciones turísticas. Ahí está un paper si lo quieren mirar. La forma que lo hicimos era, teníamos una pila de fotos con GPS y teníamos otra pila de fotos que era la imagen. La cosa tiene lazo. Se le fue en la batería, así que okay. Otra lista de imágenes que tenían el nombre de la cosa. Por ejemplo, ahí estaba la Torre Eiffel, entonces tenían fotos de la Torre Eiffel con que decía Torre Eiffel. Y lo metimos esto a una bolsa y hacíamos clustering de las imágenes en forma visual, diciendo que okay, esta foto que está en este lugar corresponde a esta foto que tiene este nombre, y finalmente terminamos con esos clusters que decía que este grupo de imágenes todas corresponden a este landmark. Y como dije, lo hicimos con CEFT. Ahora existe otro ahí que se llama DERF, si lo quieren mirar. Y bueno, el CEFT tiene problemas con cosas que se repiten. Por ejemplo, el piso de baldosas es común y ocurre en muchas partes del mundo, entonces va a coincidir y va a producir problemas con esta cosa. Aquí hay un ejemplo del Cristo Redentor, como más o menos se ve el cluster ahí. Esta cosa, bueno, empezó hace como 10 años, al principio de mi carrera, y ahora continúan, y aquí hay un proyecto en Kaggle que están ofreciendo plata para alguien que mejore la forma de darle nombre a estos clusters, porque eso era como lo difícil. Después trabajé en OCR, que es reconocer letras, o sea, extraer el texto desde la imagen. Y tradicionalmente esto era desde una página impresa, así como impresa en una impresora. Y eso es mucho más fácil porque el fondo es blanco y las letras son negras y las líneas son así paralelas. Y el font no cambia mucho en general. Pero nosotros lo estamos tratando de hacer desde fotos así turísticas. Y aquí hay simplemente un ejemplo, ahí está el nombre del museo y queríamos extraer el nombre del museo. Y aquí hay más ejemplos de los tipos de cosas que podíamos extraer. O sea, aquí hay un letrero, por ejemplo, y ahí hay un link, si quieren ir a mirarlo, hay un servicio en la nube de Google, si uno puede mandar imágenes y ellos reconocen la letra. En fin, bueno, la diferencia entre esto que estábamos haciendo y el típico OCR industrial de la página blanca, la calidad de la imagen puede estar así movida y qué sé yo, y no tan en foco,
y no sabemos dónde está el texto, o sea, en la página siempre el texto es asumido que es de esta forma y qué sé yo, y que parte arriba y sigue para abajo. Aquí el texto puede ir en cualquier lado, y puede estar chico en una esquina o grande. La orientación de la línea no sabemos, qué sé yo, y el font puede ser variable. Bueno, la técnica más o menos es, ahí está la imagen original. Primero hay que, creo que lo hacen con sliding window, un detector simplemente de texto. O sea, uno mueve la ventana sobre toda la imagen con un simple detector diciendo ok, dentro de esta ventana hay texto o no hay texto, qué sé yo, y con eso finalmente uno detecta cajas donde hay una línea de texto. Luego, cuando una tiene la línea, produce esta segmentación. Que es un poco más complicado que lo que se muestra aquí. Lo hacíamos segmentación así como eager, o sea que más segmentación de lo necesario, y después de eso ocupaban el lenguaje para buscar cuál era la mejor segmentación. Y finalmente tenemos la caja donde está el carácter y ocupamos ahí un simple clasificador para ver qué tipo de carácter, o sea, cuál carácter es. Que eso fue como las primeras partes de mi carrera, y después vino como la revolución de las Convolutional Neural Networks, de Deep Learning y qué sé yo, que fue súper excitante, porque mientras yo estaba en mi carrera ocurrió esta cosa y habían cosas que eran imposibles de hacer antes, como por ejemplo tener una foto y decir ok, aquí está ocurriendo una fiesta. O sea, detectar así, esto es una fiesta o esto no es una fiesta. Era al final, antes imposible, pero con esto es completamente no hay problema. Bueno, este era ahí está el link al paper seminal que fue en el 2012. No sé, que no tengo mucho tiempo, pero en fondo salto esto, pero ahí al principio hay convoluciones y qué sé yo, y después de la convolución ahí está el max pooling, que selecciona el más grande del resultado de la convolución y qué sé yo, y hay varias capas, como 5 o 7 a veces, y finalmente capas densas, y finalmente una capa densa para detectar qué clase de imágenes. Esto lo ocupamos, o sea, esa era la teoría, la tecnología que ocupamos, y la ocupamos aquí en estos proyectos, en el Google Photos, no en las caras, pero por ejemplo en los lugares, y había otra cosa que se llama things, que son cosas, y ahí hay, qué sé yo, perro, árbol, cielo, y no sé qué, lago, y todas esas cosas lo hacíamos con Deep Learning. Y lo ocupamos también en este otro producto que se llama Google Lens, que es como el siguiente de Google Goggles, que trataron así de hacerlo mejor, pero de nuevo nadie le preguntaron si alguien quería esta cosa. Aquí hay dos ejemplos. Teníamos ahora detección fina de tipos de plantas y animales. Dentro del Google Photos. Fernando, ya la organización hasta las 2. Entonces, para dejar un tiempo de preguntas, Ya. no sé si te falta mucho en la presentación. Yo creo que no. Voy a tratar de terminar un par de minutos. Este es mi proyecto más o menos final. Es ocupar los datos, además de los píxeles de la imagen, que significa la hora, el GPS si es que viene con la foto, el título que le puso el usuario, qué sé yo. Y se ocupa el Bayesian Inference, que es una forma de agarrar una evidencia y agregarla a una probabilidad conocida. Por ejemplo, cuál es la probabilidad que esté lloviendo, pero ahora tenemos evidencia de que hay ruido en el techo. Entonces, ¿cómo agregamos esa evidencia a la probabilidad de que esté lloviendo y finalmente obtener el que se llama la posterior?
Lo ocupamos en este ejemplo, por ejemplo, para mejorar las cosas en los holidays, por ejemplo, como Christmas y otros holidays. La foto de la izquierda es súper obvio que ahí está Navidad, pero la foto de la derecha, este es un ejemplo, pero supongamos que también es Navidad. ¿Okay? Y esa es la foto de la derecha, somos típicas de Navidad. La gente no saca así tan como esto, sino que la gente está ahí tomando en el sofá y qué sé yo. Pero simplemente miramos la fecha y decimos, ok, es diciembre 24 y están los tipos ahí festeando. Bueno, obvio que es Navidad, ¿qué más va a hacer? Entonces eso es lo que hicimos en esa cosa. Y también mejoramos esto que era el mundo natural, reconocer las plantas y los animales, buscándolos dónde están en el mundo, y dónde están localizados estos tipos de pájaros y qué sé yo. Y si tú tomas una foto ahí, ocupando tu posición, podemos decir, ok, tú estás en África, la posibilidad de que viste una paloma es imposible, y qué sé yo, pero viste este otro pájaro es mucho más posible. Si no puedo terminar sin hablar un poquito de la anotación humana, es una cosa súper crítica para hacer cualquier clasificador, y yo trabajé en esta tercera. No hay forma de no usarlo, o sea, uno puede tener datos, pero con eso no se logra el producto final, sino que hay que medir la calidad del producto final, en el fondo por humanos. Es súper caro, es lento, la gente tiene problemas humanos que son difíciles de arreglar y qué sé yo. Así que no olvidarse de que esto es algo súper necesario. Es el final. Bueno, ¿Cómo se relaciona con la academia en el sentido de que pen and paper que se hoy en día, cuándo lo implementan o cómo deciden implementar, y lo otro publican o hacen trabajo publicables? La gente de mi equipo, qué sé yo, teníamos diferentes especialidades. O sea, la gente, por ejemplo, trabaja en eso en OCR, trabajan ahí tratando de extraer texto de la imagen, y en eso más o menos es un foco, y otra gente otro foco, y qué sé yo. Se tratan de mantener al día siempre leyendo los últimos papers y qué sé yo, o sea, no, por supuesto imposible leerlos todos, pero van viendo cuáles son los que van saliendo premiados, qué sé yo. Y claro, si hay una nueva técnica que todo el mundo dice es súper buena, la implementan. O mandan a alguien que la implemente y al tiro la prueban. Por ejemplo, en eso, en extraer texto, por ejemplo, alguien inventa una nueva técnica, bueno, hacemos un experimento y probamos con métricas a ver si es que es mejor que lo que tenemos. Y para publicar, claro, no hay tanto beneficio de publicar, sobre todo que uno está ocupado haciendo los proyectos y qué sé yo. Pero la gente igual publica, y hay un grado entre gente que es mucho más teórica dentro de la empresa y gente que es más solamente ingeniero. El tema de anotación de texto, yo sé que tienen el zona de captcha, que usan para anotar texto, pero ¿qué otra forma usan dentro de la empresa para anotar texto? No anotar texto, anotar datos. Eso, rotular datos. ¿Para qué lo usan? O sea, no, ¿qué técnicas usan para rotular texto? Aparte de recaptcha, que es como lo más conocido. ¿Qué técnicas usan para anotar texto? Sí. O sea, ¿le pagan a gente? Para anotación humana, sí. ¿Ah? Sí. El reCAPTCHA no lo ocupábamos tanto. O sea, lo ocupaban en algún sentido para como control de calidad y qué sé yo. Sí, le pagábamos a un ejército. Y en todos los niveles. O sea, mostré ahí que hay que buscar la caja donde está el texto. Alguien con un mouse tiene que poner una caja. Y después de la caja sacáis la línea y alguien tiene que poner las rayitas donde están los caracteres. ¿Sí? Y eso en realidad es como un bloqueo grande, porque te dije que por un lado tenemos acceso a montañas de datos, pero sin la parte humana no es tan fácil hacer un producto. Pero tienen como que cualquier persona
persona puede llegar a ser un etiquetador de Google, por ejemplo, como Amazon, de carteras, pues ¿Cómo? como que cada proyecto más o menos define esa modificar de esta forma y vamos a seguir interpretando. No entendí. O sea, en el fondo, a nivel de proyecto, como que o hay como, pero como que cada proyecto, yo necesito... Lo hacen internamente o lo externalizan a la empresa de producción. Para anotar. Sí, en general, sí, está el Amazon Mechanical Turk y lo ocupábamos un poquito, pero en general sí, es que la escala es tan grande que al final sale más barato comprar un edificio y poner gente dentro. Sí, porque o sea, a cierta escala conviene más. Y por supuesto, yo al principio ocupaba gente en Estados Unidos, pero de ahí lo movieron a India y qué sé yo. O sea, donde sea más barato, ahí es donde conviene. Y teníamos, en un momento teníamos tres ciclos, o sea, de gente. O sea, había gente siempre haciéndolo, anotando y qué sé yo. Bueno, igual tratábamos de conseguir cosas gratis, como si en la aplicación alguien hace un clic o algo así, entonces tratábamos de ocupar eso, pero el problema es que no siempre lo que uno obtiene gratis es lo que tú necesitas. ¿Cachai? Y al final de cuentas siempre teníamos que preguntar, por ejemplo, ok, en esta foto hay un perro o no hay un perro, entonces decir sí, no, y qué sé yo. Pero ya, Oye, no sé, tu charla fue fácil en esto de que Google al parecer gente dice, oye, este debe hacer un gran producto, y lo empiezan a hacer y no hay esta conexión con la gente. sí. Pero igual Google es una empresa súper grande, ¿cierto? Y no solamente trabajan gente de computación, hay gente en recursos humanos y en otras áreas. No hay dentro de la empresa como alguna, lo que tú observas, no hay una crítica entre una empresa de, oye, deberíamos como antes de empezar a meter tanta plata y recursos en un producto, tratar de hacer esto que tú mencionas, de preguntar si están tratando de hacer o tuviste algún cambio en Sí. eso, no sé. Sí, por supuesto que hay de todo, hay equipos de marketing y hay diseñadores y toda la wea en la empresa. Pero hay que preguntarse como cuál es el incentivo para la empresa. Y al final todos estos productos que hicimos, simplemente el Google Photos, por ejemplo, la única razón de producir ese producto es para tener paridad en el ambiente Android al ambiente de Apple. O sea, ellos tienen una aplicación de fotos y nosotros tenemos que tener una aplicación de fotos. Y eso es todo. Eso es todo lo que se necesita. Ahora, además, tú puedes buscar y qué sé yo, eso es como choreza, pero en la aplicación de fotos tú puedes buscar, así decir, fiesta y buscas las fotos que son de fiesta. Pero si eso funciona o no funciona, da lo mismo. ¿Cachai? Y por otro lado, ¿viste ejemplos de lo contrario? O sea, de repente una idea que salió de un equipo técnico en Google y que efectivamente fue buena, terminó en algo exitoso. O sea, las técnicas, por ejemplo, extraer el texto de la imagen, desde que yo estuve ahí hasta que salí, sí, ha mejorado muchísimo. O sea, las técnicas mismas han mejorado muchísimo. Y eso igual tiene valor para la empresa porque desarrollan esa tecnología. Es como, yo siempre sentía que es como la compañía que es AT&T, que era un monopolio súper grande antes, tenían tanta plata que tenían un laboratorio y la gente ahí trabajaba sin ninguna preocupación del mundo y inventaron el transistor, ¿cachai? Que tuvo un montón de impacto, porque estaban como desconectados de tener que producir en el fondo. Así que, ¿y cómo uno está como trabajando en el día a día en sus proyectos, en las cosas, y de repente, o sea, a mí se me ocurre una idea o una idea de producto? ¿Cómo es el proceso para pasar para empezar a formar un equipo, a proponer, o alguien propone una idea y la empieza a llevar a cabo en la empresa? No sé, es como difícil. O sea, te dan
cierto margen de tu tiempo es tuyo, así que tú puedes desarrollar la idea tú mismo en cierto porcentaje de tu tiempo. Pero al final de cuentas tú estás asignado a hacer, qué sé yo, cualquiera de estos proyectos y ese es tu proyecto principal. Igual uno puede promover, en el fondo en tu tiempo libre tú puedes desarrollar el proyecto y mostrarlo y decir, mira mi proyecto y no sé qué. Y yo hacía eso. Por ejemplo en el Google Fotos diferentes cosas serían súper interesantes, pero al final todo era como frustrado porque ellos, de nuevo esto de la razón para el producto de Google Fotos ellos lo quieren ver así como súper clásico y simplemente nada de avance, una cosa como avanzado tecnológico para la gente que le gusta eso, sino que es simplemente lo simple de ver tus fotos y qué sé yo y nada más. Entonces cualquier idea que uno tenía, oye, ¿por qué no le agregan esto? Y qué sé qué, siempre te decían que no, porque por supuesto que cuesta recursos y todo eso. Sí, al final, al principio estaba el Google Labs, que era una forma de producir cosas así como más experimentales, pero ahora al final está mucho más cerrado de producir. Bueno, ahora sí quería darle la cabeza a Fernando y